Buenas tardes. Estamos en la antesala del cafetín con el pastor Carlos Redmín Sánchez. Le damos gracias a todos esos despiertos en la palabra de Dios que buscan día a día en esos tesoros escondidos. Pastor, ¿podemos orar con estas bellas personas? Claro, Padre, bendito eres en el nombre de Jesús. Yo te alabo y te bendigo. Te doy gracias por este cafetín, tu programa apologético número 1. Gracias, Padre, para que nos des tu palabra de vida, que tú la pongas en nuestros labios en el poderoso nombre de Cristo Jesús. La iglesia de Dios dice: Amén y amén. Bueno, pastor, estamos en nuestro programa de la antesala número 91. Damos gracias, adiós. Y es nuestro primer programa del año 2023, pastor. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Gracias a todos esos oyentes que nos ven, ¿verdad? A través de ese ojo mágico, ¿verdad? Y bueno, le damos gracias a Dios porque, como dije anteriormente, este es nuestro primer antesala del año 2023. Les bendecimos a todos, ¿verdad? Que este sea un buen año. La palabra dice que vendrán tiempos feroces, pero a los que guardan al Señor, el Señor nos dará fuerzas para salir adelante, ¿verdad, pastor? Claro que sí. Y bueno, pastor, a lo que vinimos, ¿verdad? El tema de hoy, pastor, el tema de hoy es muy buenísimo, es muy bueno, buenísimo, lo que quise decir, pero tiene que ver con las tribus perdidas de Israel. Y el tema dice: las tribus de Israel perdidas, el por qué, el cómo y qué significan para la iglesia de hoy. Pastor, ¿por qué este tema? Bueno, este tema es muy importante porque estas 10 tribus que se separaron de Israel en la época de Salomón, es muy importante saberlo porque hay mucha desinformación, hay muchos mitos, hay muchas leyendas, hay muchas falsas enseñanzas. Y ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dicen las Sagradas Escrituras? ¿Qué dice la historia en realidad? Vamos a verlos a través de esta antesala. Así que quédese con nosotros para que usted tenga esa respuesta correcta. Exactamente. Y pastor, como usted acaba de decir, hay muchos mitos, hay muchas cosas así como que no cuadran. Entonces también hay falsos maestros se meten y dicen, ejemplo de que ellos vienen de tribus, de una de esas tribus perdidas y que son judíos y estas cosas, y mucha gente juega con eso. ¿Qué piensa usted de eso, pastor? Bueno, pienso como dice la Escritura: maldito el que se dice ser judío y no lo es. No, yo no lo digo, lo dice Dios, lo advierte. ¿Por qué? Porque habrá tiempos donde muchas personas se dirán lo que quieren ser y no lo que son. Exactamente. Y eso lo dice, creo que es Apocalipsis 3. Claro, le habla a una de las iglesias. Lo dice 2 veces en Apocalipsis a las iglesias. Exactamente. Y ojo pelado con eso, porque eso es muy importante, ¿verdad? Y es por eso, es que este tema es, digamos, un poco misterioso también. Claro, porque los misterios son revelados a su iglesia, a su gloriosa iglesia, y nosotros tenemos que esclarecer esas enseñanzas y esos misterios para que nosotros tengamos luz en esta época. Exactamente. De tarea vamos a dejarle Génesis 49 del 1 al 27, que dicen las tribus de Israel. Pastor, ¿cuáles son esas tribus de Israel? Bueno, las tribus de Israel, ¿cuál quiere? ¿Las 12 o las 12? Las 12, bueno, las 12. Es Rubén, Simeón, la tribu de Dan, la tribu de Neftalí, la tribu de Gad, la tribu de Aser, la tribu de Isaacar, la tribu de Zebulón, la tribu de Manasés, Efraín, Leví y Judá. Okay. Bueno, quizás usted escuchó 13, pero lo vamos a explicar. Exactamente. Ahora, pastor, realmente son 12, ¿correcto? Bueno, se les llama 12 tribus a las tribus que estas tienen heredad en la tierra prometida. Porque los levitas no tenían heredad en la tierra prometida
físicamente, sino ellos dependían de las ofrendas de estas 12 tribus para que estos subsistieran. Ok. Entonces vamos a la primera pregunta, pastor, y es, ¿por qué se dividen o por qué se separan, verdad, las tribus de Israel? Bueno, por un desacuerdo por el poder, por el amor al dinero, en la época de Salomón, cuando su hijo pasa a gobernar, Roboam, estos no están de acuerdo con Roboam y estos quieren hacer su propio Israel. En otras palabras, y estos se van hacia el norte y establecen su capital en Siquén. Entonces estas tribus están en desacuerdo que ellos quieren no tener a Jerusalén como centro de adoración, sino regresar al Monte Santo, a las faldas del Sinaí, a adorar a Dios, donde adoró a Abraham y donde adoró Jacob en la antigüedad. Entonces, en otras palabras, les dieron el mismo cuento como el día de hoy, que regresen a las raíces hebreas, a las raíces antiguas, a los caminos antiguos. Fue eso, pero había un motivo escondido, el poder. Porque este rey que se revela, Jeroboam, que convence a los otros 10, a los otros 9 líderes de las otras tribus para que se fuesen al norte. Y aparte de los levitas se van, pero estos levitas son los levitas que son rechazados en el centro de adoración o que no eran muy activos en el templo. Y Jeroboam los convence diciéndole que ellos tienen que regresar a adorar a donde sus antepasados adoraban. Por eso se acuerda la historia de la mujer samaritana que le pregunta a Jesús, a ella, y ella le pregunta a Jesús diciéndole, entonces, ¿dónde adoramos? Mis antepasados adoraron aquí. Este pozo es de Jacob. Donde estaba Jesús era el pozo de Jacob. Entonces, ¿dónde adoramos? Si en Jerusalén o aquí en el Monte Santo como nuestros antepasados. Entonces Jesús le dice, habrá un tiempo donde todos adoremos en espíritu y en verdad. Jesús le explica que no es donde lo adores, sino dónde está Dios. Exactamente, agarren esa perla, ¿verdad? ¿Verdad, pastor? Ahora, pastor, ellos fueron deportados, los que se fueron al norte fueron deportados por los asirios. Bueno, ellos se fueron hacia el norte, ¿verdad? Y después de la conquista siria o del cautiverio asirio alrededor del año 721-722 antes de Cristo, ellos decidieron separarse de Israel, del verdadero Israel, del verdadero Jerusalén. Entonces hicieron Siquem como si fuese Israel, hicieron otra capital. Es lo mismo que pasó muchísimos años atrás cuando empezó Constantino con la iglesia, que el catolicismo adoptó el paganismo y se hicieron una gran iglesia católica. Después se separaron los ortodoxos con los católicos romanos. Es lo mismo. Exactamente. El ortodoxo es el griego, el católico griego. Entonces ellos querían que la capital santa estuviera en Grecia y los romanos querían que la capital santa estuviera en Roma. Así igual estas 10 tribus se separaron, pero ellos dijeron, pues somos la mayoría, entonces todo va a obrar a favor de nosotros, Dios va a obrar a favor de nosotros, pero pues no realmente, porque si leemos los libros de Primer Reyes, Segunda de Reyes, Primera de Crónicas, Segunda de Crónicas, vemos que ellos apostataron, fornicaron, adulteraron con dioses ajenos. Exactamente, que más adelante lo vamos a ver. Claro que sí. Eso lo pueden encontrar en Segunda de Reyes 17, 6 y Segunda de Reyes 17, 24 como tarea. Pastor, ellos se casaron, ¿verdad? Estamos hablando de los del norte, los de Jeroboam. Bueno, después del cautiverio asirio, ellos los deportaron, ¿no? De regreso hacia Jerusalén, los deportaron hacia Samaria. Entonces ellos se mezclaron con muchas tribus, infinidad de tribus palestinas. Entonces estas tribus palestinas, ¿verdad? Son muchas de mencionar, pero estos israelitas al mezclarse se hizo la raza samaritana. Exactamente. Por eso la mujer que habla con Jesús es samaritana. O sea, tenía sangre judía, pero no era 100% judía. Exacto. O sea, pastor, lo que está diciendo acá es que
esas tribus perdidas no es que se perdieron, sino que su linaje lo pierden porque se mezclaron, ¿correcto? Bueno, se perdieron físicamente y espiritualmente, pero siempre Dios tiene un remanente. Eso no lo entendemos porque dice, no, se perdió la tribu. Pero no, siempre Dios conserva un remanente. Hubo personas o familias que no se mezclaron, hubo familias que se guardaron. Es como en todo, siempre hubo un remanente. Aunque la mayoría de las personas en esas tribus se perdió espiritualmente y físicamente y el linaje de su sangre se perdió, siempre Dios conservó un remanente. Así como la iglesia La Odisea. Para completar su plan. Como la iglesia La Odisea, que estaba perdida, pero hay un remanente que sí estaba a lo mejor fiel, ¿correcto? Es correcto. Y eso pasa muy a menudo. Como hoy en día, ¿verdad? Vemos miles de religiones, denominaciones, pero Dios tiene un pequeño remanente que son los verdaderos hijos de Él. Exactamente. Bueno, aquí pusimos una nota de que se casaron con gente de Cutá, de Abá, de Hamac, de Serfamaín, y bueno, y habitaron en Samaria. Sí, eso fue la primera enlace, después hasta con filisteos, amoritas, de todos, sí. Edomitas, o sea, hubo un cruce tremendo. Por eso mucha gente piensa que tiene un linaje puro israelita, pero eso es mentira. Muchos de estos después de que estuvieron en Asiria, cuando el general Tito llega en el año 70 a destruir todo Jerusalén y todo Palestina, porque acuérdense que Asiria cae por Babilonia y luego Babilonia los vuelve a poner en cautiverio. Y después, cuando Babilonia cae, llega Roma y Roma los trata de limpiar. Entonces, cuando en el año 70 que destruyen el templo y entonces ellos se esparcen por todo el mundo, ¿verdad? Miles y millones de samaritanos, porque ya no eran puros, pero eran pertenecientes a tribus, se van a todo el mundo. Pero hay muchas leyendas y muchos mitos falsos que dicen que estos se guardaron y esa misma raza se fueron a Europa, a Japón, hasta México, hasta los mormones dicen que hasta Guatemala, imagínense. O sea, que hay muchas leyendas que no tienen credibilidad porque no tienen una aprobación ni histórica ni antropológica. Entonces por eso se les llama mitos o leyendas, porque realmente no sucedió. No tiene una base científica. Claro, también dicen que el río más importante de Europa, el Danubio, ¿verdad? Hay una canción que se llama Un vals del Danubio Azul, pero esa la escribió un austriaco no tiene nada que ver con el Danubio Azul. Entonces la tribu de Dan. El Danubio viene de la tribu de Dan, que es la frontera que tapa toda la frontera del norte de Roma o de Italia. Y tú, si tú te vas en el Danubio, puedes llegar a 10 países en Europa. Ese es un río muy caudaloso, muy grande, wow. Y es el más importante de toda Europa. Entonces dice que le pusieron ese nombre por la tribu de Dan. Y muchos argumentan que estas tribus no están perdidas, que sí están perdidas, pero realmente estas se perdieron, pero después Dios, como el hijo pródigo, las recoge. Exactamente, y eso es lo que habla la palabra de Israel, que va a volver otra vez a tomar la atención de Jesús. Muchos estudiosos dicen que pues cuando selecciona sus 144,000, ya están ellos de regreso, pero no sabemos que esos 144,000 son puros, no son mixteados ni nada. Y sabemos que estos fueron las primicias, quizás los bebés que mató Herodes el Grande cuando nació Jesús. Entonces, pero también vemos en el milenio que la profecía habla que estas tribus van a estar ahí. O sea, va a haber un remanente y estas tribus van a estar ahí. Ahora, pastor, esta gente que estaba en el norte se contaminaron ya que fueron intimidados por estos reyes persas, ¿correcto? Claro, y no solo eso, hicieron un linaje de 19 reyes que fueron de diferentes familias, no fue un solo linaje, agarraron una familia unos años, otros años, y el linaje del reino del sur, de Robán, siempre mantuvo el linaje de David, como dicen las escrituras, como está en Mateo capítulo 1. 19 reyes fueron todos del linaje de David.
Y regresamos con ustedes. Quédense con nosotros. Usted vive en las áreas cercanas aquí en Clarksville, Tennessee. Los invitamos a que usted participe en algunos de nuestros servicios. Estamos ubicados en el 10 Main Street, donde nosotros contamos con clases de teología completamente grandes los miércoles y noches de oración. Y nuestros servicios son a las 7. Desde esa oportunidad, pero sobre todo ayúdenos a orar, ¿verdad? Ayúdenos a orar con su ferviente oración. No les pedimos ofrendas monetarias, sino su ferviente oración para que esta palabra, como dice el hermano, esta palabra de vida se riegue como los ríos en la faz de la tierra, en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Y la iglesia de Dios dice... Exactamente. Jeroboam era hijo de Nabat, ¿verdad? Y era general del ejército de Salomón. Sí, él al tener un alto rango, un alto poderío, pues se le hizo fácil hacerse dictador. Pero primero, no le resultó primeramente. Cuando él fue dictador, el hijo de Salomón, Roboam, tenía mucho poder para destruirlo. Entonces huye a Egipto y espera hasta que Salomón muera para hacer lo que él hizo, separar esas 10 tribus y llevárselas al norte. Ok. Aquí tengo la nota de que adoraron a varios dioses. El Astarot, que era la diosa del Líbano, por los sidonios. Sí, Chemos, es la misma de Diana. ok. Chemos, que era el dios de los moabitas. Y Moloch, que era el dios de los hijos de Amón. Bueno, Moloch sabemos que Moloch es Balaam, es el antiguo Balaam, el que pasan los niños por el fuego. Se lee mucho en Primera de Crónicas y Segunda de Crónicas y Primera de Reyes y Segunda de Reyes que Dios los reprendió muchísimas veces con los profetas por pasar los niños en el fuego. Pero también, aunque estos fueron perdidos, aunque estos fueron separados de Jerusalén, Dios siempre mantuvo a profetas sobre ellos. Ok. Dice que Jeroboam pasó la historia bíblica como el que hizo caer o pecar a Israel, pastor. Bueno, Jeroboam, él hizo pecar a Israel porque pasó a la historia por eso, porque convenció a las otras 9 tribus, porque él pertenecía a una, ¿verdad? A la tribu de Efraín, a separarse, a no asumir el consejo de Dios, de no respetar el linaje que tenía Dios para Israel. Exactamente. Ahora vamos con el reino del sur. El reino del sur es Reboam, ¿verdad? Que era el hijo de Salomón. El hijo de Salomón, que tuvo cantidad de esposas y cantidad de hijos, increíble. Ok, la tribu que él tenía, entonces, ¿cuál era, pastor? De la tribu de Judá. Judá y Benjamín. Benjamín. Y los levitas. Y los levitas que también... Eran 3. Eran 3, pero supuestamente son 2 porque los levitas que... Bueno, no tienen heredad, pero pero ¿dónde está el templo? En Jerusalén. Entonces, ellos contaban con 3 tribus. Porque el templo que hizo Salomón estaba en Jerusalén. Exactamente. Y ahí trabajaban todos los levitas. Quizás no tenían heredad, pero vivían ahí cerca del gran templo o estaban en el gran templo sirviendo. Exactamente. Y bueno, ahí podemos ver en Primera Reyes 12, 1, 24, ¿verdad? Todo eso. El profeta que Dios mandó en la época de Roboam, por eso él le hizo caso al profeta, lo que Dios tenía para él. Pero primeramente Roboam no le hizo caso al profeta ni a nadie. Él quería destruir a los reinos del norte. Entonces manda un mediador, pero Adonirán. Adonai o Adorirán. Es algo de Adonai. Sí, entonces, es Adonirán. No se fueron a Irán, se llama Adonirán. Entonces, era un príncipe, entonces llega al reino del norte y trata de hablar con Jeroboam, pero lo manda a apedrear afuera de la ciudad y lo matan en la habitación. Entonces, ya el hijo de Salomón, Roboam, ya ven que las cosas son en serio. Entonces ya le empieza a hacer caso al profeta. Es lo que dice Dios. O sea, quizás la muerte de Martín fue porque quería que Dios le pusiera atención al profeta.
Entonces, ya después Roboam también se sale del carril, se sale del camino, como dicen, porque ya empieza, la Biblia habla en Crónicas, en Segunda de Crónicas, que él empieza a pedir, o Segunda de Reyes, creo, empieza a pedir consejo a los jóvenes y no a los ancianos. Y ahí está, y es algo que se está apareciendo Ya ahora. ya al final. Al final de los tiempos también, los que van a gobernar son jóvenes, no son ya ancianos. Pues Y quién es lo que sabe, estamos- hermano, porque ahora ya no le preguntan ni al anciano, ni al papá, ni a los jóvenes, le preguntan a Google No, y a los brujos también, también. a todas estas cosas. Y a los astros, y empiezan a hablar de cosas raras. Tienen una app de brujo o una app de horóscopos o algo así. Sí, bueno, pastor, es muy interesante todo este tema, ¿verdad? Porque ese Adonirán era como un mediador y fue rechazado, ¿correcto? Claro, ahí vemos que nadie puede ser mediador más que nuestro Señor Jesucristo, como dice en Timoteo. Pero es una sombra. Que si lo rechaza el mediador, queda fuera. Exactamente, todo es una sombra lo que está pasando en el pasado, porque es como un círculo, la Biblia, que todo se repite. Esa separación de esas 10 tribus. Por ejemplo, esa separación de esas 10 tribus es la mayoría. Eso es lo que nos enseña Dios, que cuando Jesús vino, era una época de apostasía en Jerusalén, donde los fariseos, los escribas, estaban corruptos y no decían la palabra de Dios como era. Es lo mismo que vemos hoy, como esas 10 tribus se podían ver como si fueran las 10 más grandes denominaciones, pónganlo así. Exactamente. Lo bueno de Reboam, ¿verdad? Fue que se mantuvo fiel al Señor, ¿verdad? Recibió a los sacerdotes y levitas Mantuvo el linaje. el linaje y recibió a los sacerdotes y levitas que fueron expulsados del reino del norte. Bueno, después los levitas, como no tenían templo y querían hacer un templo, pues dijeron, pues, y no les querían dar tierra, no heredad, entonces pues, nos regresamos. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque primero les prometieron que allá iban a adorar y el centro de adoración y vamos a hacer un templo igual que a ellos, ya saben. Sí. Pero pues para hacer un templo se necesita ¿qué? Dinero. Entonces nadie podría construir un templo que costó 30 años hacerlo como lo tenía Jerusalén, porque el templo no solamente lo hizo Salomón, el dinero viene desde David. 40 años y 40 años Salomón para hacer ese templo. O sea, bastante tiempo. Claro que sí. Y ya regresamos con ustedes. Y para los que nos ven por primera o segunda vez, ¿verdad? Estas son nuestras plataformas. Abajo tenemos los hashtags para que nos puedan ubicar más fácilmente. Denle like, ¿verdad? Para que estos algoritmos se rieguen, ¿verdad? Como Dios dice que se riegue la palabra, ¿verdad? Pero eso sí, suscríbete si no lo has hecho y dale a la campanita. Ahora, la tercera pregunta, pastor, y con esta ya vamos en bajada, ¿verdad? ¿Qué significa esto, lo de las tribus? ¿O qué significado tiene para la iglesia de hoy, pastor? Bueno, que para la iglesia de hoy tiene un significado profético muy importante, que muchas veces estamos en una falsa iglesia, en una falsa denominación, en una falsa religión, pero el Señor aún te puede rescatar. Exactamente. Eso es lo más importante que debemos aprender y que nos enseña el pasado, porque vemos que en el futuro los profetas hablan que muchas de estas personas tuvieron remanentes y están en el milenio con el Señor. Wow, tremendo. Y también de no rechazar al mediador, porque es importante que nuestro Señor Jesucristo... Exactamente. Por ejemplo, si tú estás escuchando, nos estás viendo a través de las redes sociales y alguien te habla las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo para la iglesia y tú endureces tu corazón, entonces... haz de cuenta que usted está apedreando al mediador, que es nuestro Señor Jesucristo. Exacto. Es lo mismo. Eso está en 1 de Timoteo 2:5, lo del mediador. Pastor, importante esta última, digamos, señalamiento, ¿verdad?
es importante para nosotros entonces entender de que todo esto de las tribus, ¿verdad? Tiene que ver con algo escatológico. Claro, es muy importante esa pregunta que usted me acaba de hacer. Es muy importante porque la gente tiene su mirada en las cosas terrenales y no espirituales. Entonces muchas gentes por eso han creado mitos y leyendas que yo vengo de esta tribu, yo vengo de la otra, que mi familia vino de Japón, que vino de Inglaterra, que vino del Danubio Azul, etcétera, etcétera. Entonces la gente está fijada en lo físico. Dios no le importa realmente cuando estas personas regresan a Jerusalén, no importa si ya se contaminaron con su sangre, que si ya se cruzaron, que si ya a sus abuelitos se metieron con Moloch. No, lo que importa es la redención. Amén. Porque Dios va a venir por un pueblo, pero este pueblo lo va a convertir en una asamblea. Él lo prometió y va a ser una iglesia. Entonces, no eres del linaje correcto, que no eres judío, que eso dice la Biblia. Pablo nos revela que judío no es el que tiene la sangre, sino que tiene la fe en su corazón. Amén. Y bueno, para los que nos están viendo, el pastor tiene un estudio, ¿verdad? Que lo hizo el miércoles, pastor. ¿Cuál es ese estudio? El estudio que tenemos el pasado miércoles se llama la quinta dispensación. La quinta dispensación, primera parte, que habla del exilio de los judíos de Egipto hasta la separación de los reinos, cuando se separan estas 10 tribus y tres quedan al sur y 10 al norte. Exactamente, lo vamos a dejar aquí abajo en el enlace para que le den clic y puedan también sumarse a la próxima, más adelante, ¿verdad, pastor? Bueno, le voy a decir algo. Muchas veces no entendemos ese concepto porque Pablo nos explica que judío no es el que es de las 3 tribus o de las 10 tribus, o nosotros como iglesia. Judío quiere decir en hebreo adorador. Wow. Entonces, el verdadero adorador es el verdadero linaje de Dios. Aquel que tiene el Espíritu Santo dentro de él, y Dios tiene obviamente un propósito y es un instrumento de honra del Rey. Wow, agarren esas perlas que se están dando aquí y ojo pelado, ¿verdad? ¿En dónde te estás congregando? ¿Qué está hablando tu pastor? Tienes que pasar todo esto a través de las escrituras y poder analizar si estás en una verdadera iglesia o no. Nuestra intención es darle información, ¿verdad? Ya usted depende qué es lo que hace con esa información. Si la atesora en su corazón y revisa, o simplemente la deja a un lado. Y también es importante de que si la retiene en su corazón pueda compartirla con otras personas. Pastor, entonces, ¿qué le podemos decir a esas personas que no creen o que no han tenido todavía, digamos, no saben nada de Dios, es la primera vez? Hay unos que creyeron, pero no era el verdadero y se están dando cuenta que, wow, yo estaba erróneo. ¿Qué le podemos decir a estas personas? Claro que sí, ¿verdad? Así como esas 10 tribus perdidas de Israel, hay millones de perdidos sobre la faz de la tierra porque no han tenido un encuentro personal con Dios. El Espíritu Santo no ha hecho posesión de ellos. Y la única forma de tú ingresar a la familia de Dios es creyendo al Evangelio de Gloria que se encuentra en 1 Corintios 15, del 1 al 4. Lo que Jesucristo, nuestro Señor, le encomendó al apóstol Pablo para que nosotros lo recibiésemos. Si tú lo crees, vas a estar firme, ¿verdad? Y si no has creído en vano, dice el Evangelio que Cristo murió por todos nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día según las Escrituras. Y las Escrituras dicen que Él se puso en nuestro lugar. Los que deberíamos estar en la cruz éramos tú y yo, y que tenemos que tener fe en su preciosa sangre que Él derramó. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, y la iglesia de Dios dice: amén, amén. Y recuerda, pasa la voz. Que Dios los bendiga.